We're the United Federation of Planets. We are Starfleet, the most powerful armada the universe has ever known. Where there is chaos, we bring peace. Where there is hardship, we bring prosperity. Today, duty calls us once again. Romulan Imperialists and Klingon warmongers have set their predatory eyes on the neutral zone. Their goal, to enslave all life. Starfleet is the last line of defense. Together, we can halt their aggression and save the galaxy. We are prepared for battle. We are ready to face any challenge. Rise up. Unite with the Federation. Fight for your freedom. En el universo de Star Trek, la Federación Unida de Planetas era una unión interestelar de gobiernos planetarios que acordó existir bajo un solo gobierno central, basado en los principios de libertad, derechos e igualdad universales. Como tal, las raíces de la Federación se remontan a mediados del siglo XXI, cuando el 5 de abril del año 2073, una nave espacial vulcana detectó la firma UAR de la primera nave UAR de la Tierra, el Phoenix, y pronto se realizó el primer contacto. La humanidad descubrió como tal que no estaba sola en la galaxia, y pronto comenzó a extenderse por el espacio local. Pronto la Tierra y Vulcano mantuvieron buenas relaciones, aunque ocasionalmente tensas. Para el próximo siglo, la Tierra se había reformado en el gobierno de la Tierra Unida. Durante los años siguientes, la Tierra Unida reformó el planeta limpiando los restos de la Tercera Guerra Mundial. El viaje de la NX-01 comenzó el nacimiento de una histórica unión entre pueblos que poco tenían en común, unos con otros. La Tierra y muchos otros mundos se dieron cuenta del valor de su trabajo en conjunto y convocaron una conferencia en 2155 para discutir la formación de una coalición de planetas, a pesar de la amenaza romulana. Y en parte esta coalición tuvo éxito. Los Telaritas, el Imperio Gondoriano, la Tierra Unida y el Alto Mando Vulcano se unieron bajo un objetivo común. Sin embargo, las relaciones entre la coalición y los romulanos alcanzaron una guerra total en 2156. Tras el final de la guerra, la coalición firmó la Carta de la Federación Unida de Planetas en 2161 en la ciudad de San Francisco. La flota estelar, anteriormente una rama de la Tierra Unida, se convirtió en la piedra angular de los esfuerzos de defensa, humanitarios y de exploración de la nueva federación. Como tal, la flota estelar, los soldados Mako, la Guardia Imperial Andoriana y los servicios de defensa de los otros mundos miembros se incorporaron a la autoridad de la federación, reformándose en una nueva flota estelar. Con este nuevo apoyo y los avances en tecnología, a fines del siglo XXII, la nueva economía mundial tomó forma en la Tierra. Las necesidades materiales y el dinero se volvieron obsoletos, y mejorarse a uno mismo se convirtió en el desafío y la fuerza impulsora para la mayoría de los ciudadanos de la Federación. Sin embargo, la Federación y sus ciudadanos continuaron utilizando equivalentes monetarios como créditos de la Federación y Latinum, tanto internamente como externamente. Aunque las intenciones de la Federación eran pacíficas, a su alrededor habían otros poderes mucho más antiguos y mucho más beligerantes. Como tal, el Imperio Klingon y Romulano tenían una muy mala vista de la Federación, y esto se acrecentó más a medida que la Federación se expandió a través de la misión de más y más mundos miembros, entrando en conflicto con estos poderes. En el siglo XXIII su principal adversario fue el Imperio Klingon, con los que fueron a la guerra 2 veces. La primera casi vio el fin total de la Federación. La segunda guerra, sin embargo, que estalló entre ellos, no fue más que una pequeña escaramuza y no llegó a una guerra total. Sin embargo, las tensiones disminuyeron considerablemente hacia el final del siglo, con la conferencia de Kitomer en 2293 como un punto de inflexión sustancial que terminó las hostilidades y buscó establecer un camino pacífico entre ambos poderes. Mientras tanto, el Tratado de Algerón con los romulanos, que siguió al sangriento incidente de Tomet, definió aún más la zona neutral, prohibiendo a la Federación usar tecnología de camuflaje y estableció un periodo de retiro de los romulanos. Entonces, sin embargo, el periodo de exploración pacífica llegó a un abrupto final. En 2365 la Federación encontró su peor amenaza en una pseudo-raza conocida como Borg, una de las fuerzas más poderosas y destructivas de toda la galaxia. Los Borg invadieron a la Federación 2 veces en menos de una década, y no se parecían a nada que la Federación hubiera encontrado antes. Lastimosamente, solo fueron detenidos, por casualidad e ingenio. La Federación como tal fue educada en el hecho de que en los vastos e inexplorables confines de la galaxia, más allá de lo que sabían, habían amenazas que ni siquiera podían imaginar, con poderes y tecnología que superaban con creces todo lo que la Federación tenía. Viendo esta amenaza, la Federación ordenó programas de armamento y de búsqueda para contrarrestar la amenaza Borg. El resultado de esto
fue el Defiant, la primera nave de la flota estelar totalmente dedicada para la guerra. A pesar de estos esfuerzos, lastimosamente, los diseños y tecnología desarrollada para contrarrestar a los Borg demostraron ser poco útiles debido a que estos se actualizan cada vez más contra cualquier tecnología que pudiera hacerles daño. En los años siguientes, a pesar de los intentos pacíficos de la Federación de coexistencia pacífica, algunas especies durante siglos han tenido malas relaciones con ellos, ya sea por su forma de pensar o porque simplemente ven que la existencia de la Federación y de sus normas pueden destruir su cultura. Al mismo tiempo, muchos otros pueblos han tenido desastrosos primeros contactos con ellos. Un ejemplo de esto están los Maquis, que se formaron en el siglo XXIV después de que se promulgara un tratado de paz entre la Federación Unida de Planetas y la Unión Cardassiana. Un tratado que terminaría las hostilidades, que habían llegado a un punto muerto entre ambos poderes, rediseñando la zona desmilitarizada, y resultando en que la Federación cediera varios de sus mundos coloniales a los cardassianos. Los colonos de estos mundos se les ofreció la reubicación en otros lugares del territorio de la Federación, pero varios vieron esto como traición por parte de la Federación. Algunos insistieron en permanecer en los mundos cedidos, convirtiéndose en ciudadanos cardassianos. Posteriormente, algunos de estos colonos formaron a los Maquis para protegerse de la agresión de la Unión Cardassiana. Aunque oficialmente no recibían ningún apoyo de la Federación, varios miembros de la Flota Estelar y de la Federación apoyaban la causa de los Maquis y ayudaron ilegalmente a suministrarles armas y tecnologías que podían usar en su lucha. En varios casos, sin embargo, la Federación intervino en la guerra entre los Maquis y los cardassianos, pero el interés de los Maquis en lo que quiere la Federación es nulo para ellos. En sus mentes, hace mucho que la Federación los dejó y abandonó. Todo cambió en 2370 cuando se estableció el contacto con el dominio, el poder dominante sobre gran parte del cuadrante gamma, que buscó expandirse en el cuadrante alfa. Aunque no con todo su poder, el dominio demostró su gran superioridad y fuerza en una desastrosa guerra. Después de numerosas escaramuzas y desgracias sufridas por la Unión Cardassiana, estos eventualmente se unirían al dominio. Eventualmente a esta alianza también se le unirían los Brins. La guerra que siguió fue la mayor crisis a la que la Federación se había enfrentado nunca, con la Federación formando una alianza con los Klingon y Romulanos para derrotar al dominio. Aunque la alianza finalmente salió victoriosa, muchos de los mundos miembros importantes de la Federación habían sido ocupados temporalmente, antes de que la ofensiva del dominio pudiera ser revertida. Miles de naves de la flota estelar y millones de vidas se perdieron, en lo que resultó ser, a fines del siglo XXIV, el conflicto más sangriento en la historia de la Federación. La ofensiva más devastadora ocurrió en 2375, cuando los Brin golpearon a la Federación en su corazón con un ataque sorpresa en la sede de la flota estelar. Sin embargo, las secuelas de las invasiones del dominio y de los Borg permitieron a la Federación establecer nuevas relaciones con muchos de sus antiguos adversarios, los Romulanos en particular. En 2379, la cooperación se llevó a cabo entre la tripulación de un buque de la flota estelar y las fuerzas romulanas para derrotar a Redman Pretor Chinson, cuyas acciones habían podido destruir tanto la Tierra como el Imperio Estelar Romulano. Se esperaba que esto marcara el comienzo del fin de las hostilidades entre la Federación y el Imperio Estelar Romulano, marcando el comienzo de la distensión con un enemigo tradicional de la Federación. Los Romulanos, sin embargo, solicitaron ayuda de la Federación cuando su sol comenzó a morir, en un esfuerzo para evacuar Rómulos. Lastimosamente, al mismo tiempo, la flota de evacuación en órbita sobre Marte fue arrasada por un grupo de sintéticos que arrasaron todo el planeta. Los sobrevivientes romulanos tendrían una muy mala imagen de la Federación durante los años siguientes. Como tal, lo que respecta a la política, la Federación es una república representativa, con un presidente electo como jefe de Estado, celebrando una elección cada 4 años y un presidente pudiendo servir por un número ilimitado de mandatos. Como tal, el poder político y administrativo directo se llevó a cabo dentro del Consejo de la Federación, que estaba compuesto por un concejal de cada mundo miembro. Cualquier mundo miembro y sociedad podía solicitar entrar a la Federación, ya sea por mérito propio o por una invitación. Sin embargo, hay que acotar que cada civilización debe realizar y tener ciertos requisitos para entrar. Por ejemplo, debe tener un nivel tecnológico que les permita viajar más rápido que la luz, ya sea por un sistema WAR u otro, tener un sistema de gobierno unificado o un órgano que represente a su especie, haber eliminado todo sistema de caza o esclavitud y al mismo tiempo permitir que se realice una serie de investigaciones de los aspectos culturales. Sin embargo, ciertos aspectos culturales como tal en el último punto pueden ser ignorados. Cuando un nuevo poder quiere entrar a la Federación, como tal cada mundo miembro que se una, era independiente en todos los sentidos, manteniendo un alto grado de soberanía local sobre sus propios asuntos y un cierto grado de diplomacia interestelar autónoma.
sus propias fuerzas militares locales para la seguridad interna y externa. Tomemos por ejemplo, la Tierra y Vulcano, respectivamente. Ambos planetas y sociedades pertenecen a la Federación. Sin embargo, la Tierra Unida y el Alto Mando Vulcano, ambos, siguen manteniendo el control total y político sobre los asuntos de sus respectivos pueblos. Aunque la Tierra sea la capital de la Federación Unida de Planetas, sigue siendo en cierto sentido autónoma y dependiente del gobierno de la Tierra Unida. Aún así, París, la ciudad capital donde se manejan todos los asuntos políticos. Como tal, la ciudad de San Francisco, en California, funcionó como la sede principal de los cuarteles de la Flota Estelar. La Flota Estelar como tal funcionaba como una organización de exploración científica y militar, y se guiaba por la Carta de la Flota Estelar. La Flota Estelar como tal siempre ha sido una organización multirracial, compuesta por especies de varios mundos, aunque la Flota Estelar era una organización que representaba a la Tierra Unida y más tarde a la Federación Unida de Planetas. No era un requisito para el personal de la Flota Estelar ser humano o más tarde de una especie miembro de la Federación. Los ciudadanos que no pertenecían a la Federación podían unirse a la Flota Estelar, pero para hacerlo un oficial de nivel de comando tuvo que presentar una carta de recomendación en nombre de las personas en cuestión. La función de la Flota Estelar como tal era explorar el territorio desconocido de la galaxia en nombre del gobierno de la Federación, defender a la Federación y sus aliados de amenazas potenciales, y al mismo tiempo promover las políticas e intereses de la Federación en todo el espacio interestelar. Y cuando corresponda, iniciar el primer contacto con mundos recién descubiertos y entablar negociaciones diplomáticas en nombre de la Federación. Según su mandato de exploración del espacio profundo, su personal se puso en contacto con frecuencia con culturas y especies sensibles, cuyas existencias eran desconocidas para la Federación. Como tal, los oficiales de la Flota Estelar actuaron como representantes oficiales en estos casos, y las naves de la Flota Estelar también se usaban con frecuencia para transportar embajadores en misiones diplomáticas. Aún así, aunque la Flota Estelar podía convertirse fácilmente en una fuerza militar, esta no era su principal tarea, a diferencia de las fuerzas de otros poderes, como los Romulanos y los Klingon, cuyas flotas y hombres eran fuerzas militares entrenadas. Los miembros de la Flota Estelar no eran soldados, y no eran una fuerza militar entrenada para ese objetivo. Por otro lado, los miembros de la Flota Estelar estaban entre los individuos más capaces de la Federación, aquellos que demostraron sus capacidades y valores. Como tal, las órdenes y regulaciones generales de la Flota Estelar fueron una serie de pautas utilizadas para instruir a todos los miembros de la flota sobre la ética y políticas adecuadas en ciertas situaciones. Estos protocolos fueron la base de la Flota Estelar y la responsabilidad de sus oficiales de mantener y proteger desde todas las formas de servicio. Por ejemplo, la directiva principal o la directiva de primer contacto fue la encarnación de uno de los principios éticos más importantes de la Federación, la no interferencia con otras culturas y civilizaciones. En esencia, estaba el concepto filosófico de que el personal cubierto debería abstenerse de interferir en el desarrollo natural y sin ayuda de las sociedades, incluso si tal interferencia era bien intencionada. La primera directiva se consideraba tan fundamental para la Flota Estelar que los oficiales juraron mantenerla, incluso a costa de su propia vida. La directiva Omega, por otro lado, era una orden general de la Flota Estelar altamente clasificada, que requería que el capitán de una nave estelar notificara al comando de la flota después de la detección de una molécula Omega, una molécula altamente inestable. La directiva también autorizó el uso de cualquiera y todos los medios para destruir una molécula Omega, reemplazando todas las demás regulaciones, incluida la directiva principal. Los principios fundamentales de estas pautas fueron esenciales para los oficiales de la Flota Estelar, para ayudar a evitar conflictos de intereses, incluido el deber de uno a la verdad. Las directrices fueron útiles en muchas situaciones, incluso cuando no se podía consultar a los oficiales de alto rango para resolver una situación. La Federación también mantuvo una serie de agencias ejecutivas que ayudaron en la administración de sus asuntos, entre ellas varias organizaciones científicas y tecnológicas. Aún así, dentro de esta existía la Sección 31, que funcionaba como una agencia de inteligencia oficialmente inexistente, no secundada dentro de la Flota Estelar de la Federación, aunque varios miembros de alto rango y almirantes conocían de la existencia de la Sección 31. Hay poca información disponible sobre las actividades de esta oficina. Los que simpatizan con la Sección 31 afirman que se trataba de una oficina de élite de inteligencia y defensa que se ocupaba de las amenazas que la Federación y otros departamentos oficiales no podían ocuparse. La Sección 31 parecía tomar su nombre y justificar sus acciones del artículo 14, sección 31 de la Carta de la Flota Estelar de la Tierra Unida, que permitía que ciertas reglas y conductas se doblaran en tiempos de crisis extraordinaria. Con capacidades militares, esta organización originalmente inexistente no tiene una base permanente a lo largo de su historia, o una que los miembros
de más alto rango de la Federación conozcan. Ser miembro de la Federación permite muchos beneficios: el libre comercio y obtención de materiales que ni siquiera los replicadores pueden manejar, el rito de paso seguro por el espacio de la Federación. Ser parte de la Federación a menudo implica mucho crecimiento social, lograr un equilibrio entre la industria y el medio ambiente, un compromiso fundamental de los derechos de los seres sintientes, sin mencionar el gran hito tecnológico de los viajes espaciales. Esto sería todo. Recuerden dejar sus opiniones en la caja de comentarios y suscribirse al canal. Compartan estos videos si quieren más contenido, y en la caja de comentarios hallarán más opciones para los siguientes archivos, ya sea del universo de Star Wars, Star Trek o incluso otro.